Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi casa. Empezamos cocinando de la mano. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un tortiglione, una pasta con bife de chorizo, vegetales y chile de árbol. Sé que les gustará. Bueno, pues como ya les había comentado, estos son los ingredientes y comenzamos con el bife de chorizo. Cebolla, ajo, zanahorias, calabacita, mantequilla, aceite de oliva, la estrella de la receta, hojuelas de chile de árbol y para darse el toque, perejil y queso parmesano. Bueno, pues comenzamos con la limpieza de nuestro bife de chorizo y vamos a hacer un corte muy sencillo. En este caso van a ser cortes en tamaño bocado. Vamos a escoger la carne más magra, vamos a retirar un poco de grasa de las orillas. Nada de lo que estamos cortando aquí se tira, todo se va guardando, ya que lo podemos usar para recetas que haremos más adelante. Esto es corte tamaño bocado. Bueno, ahora vamos a hacer el corte de nuestras calabacitas en bastones. Las zanahorias que vamos a ocupar en esta ocasión son zanahorias Baileys, fueron las zanahorias que conseguimos. Les vamos a hacer un corte muy leve porque, vaya, ya la zanahoria de por sí es chica. Bueno, pues como pueden ver ya tenemos nuestra agua casi a punto de ebullición. Lo que vamos a hacer es ponerle sal, abundante sal para la pasta, sal para las zanahorias y sal para la calabaza. Este es el tortiglione. Nuestras zanahorias, que recuerden va a ser solo una precocción, y las calabazas. Vamos a darle 5 minutos a las zanahorias, 5 minutos a las calabazas y las retiramos porque únicamente las queremos precocidas. La pasta sí vamos a dar un poco más de tiempo porque queremos que quede al dente. Como podemos ver, nuestros vegetales ya cumplieron con el tiempo. Voy a tomar un poco de agua de mis vegetales, la voy a reservar, ya que al rato nos va a hacer falta para nuestra salsa. Y retiramos del fuego los vegetales. Es importante llevarlos a escurrir y después de esto darles un choque térmico con agua fría para que ya dejen de cocerse. Bueno, vamos a revisar de nuevo nuestra pasta, esperemos que ya esté. Para ahorita llevamos aproximadamente 15 minutos de cocción. Quiero que noten algo, la pasta está firme, aún está muy firme, pero si le damos más cocción empieza a deshacerse y no queremos eso. Empezar con nuestra proteína. Les recuerdo que es un bife de chorizo. Necesitamos que la sartén esté muy caliente. Un poco de aceite de oliva y aquí vertimos nuestro bife de chorizo. Mano, sal y pimienta, por favor. Ya. Mano, un poco más de sal. Gracias, mano. Bueno, como podemos ver, nuestro bife de chorizo ya está cocido. No lo queremos tan cocido, lo queremos jugoso, entonces le dimos más o menos unos 7 minutos. Lo reservamos. La idea de reservar
es porque vamos a aprovechar todo lo que queda en nuestro sartén. Eso es lo que le va a dar sabor a nuestra pasta. Entonces en ese momento, aceite de olivo y mantequilla a mano. Empezamos a desglasar lo que quedó en la sartén con nuestra mantequilla. Y en ese momento, ajo, mano. Ajo. Aquí va aproximadamente un ajo chico. Cebolla. El equivalente a una cuchara sopera de cebolla picada. Y vamos a dejar que transparenten únicamente. No queremos que tomen ese color ámbar, no lo queremos dorado, lo queremos transparente nada más. Le vamos a dar ese sabor picosito con las hojuelas de chile de árbol. Mano. Gracias, mano. Aquí es importante medirle, ya que el chile de árbol pica bien. Entonces vamos a hacer que pique la salsa, pero que no pique mucho. ¿Recuerdan que habíamos apartado un poco de agua de la cocción de nuestros vegetales? Vamos a hacer la salsa con la mantequilla, el aceite de olivo, ajo, cebolla, hojuelas de chile de árbol, y ahorita sigue esa agüita, que es con la que vamos a recoger todo lo que está pegado en nuestra sartén. Mano, agua, por favor. Sí, gracias, mano. Bueno, ya se cumplieron nuestros 3 minutos de cocción y ahora vamos a integrar lo que es nuestro chorizo de bife, o nuestro bife de chorizo, y nuestros vegetales. Por favor, mano. Bueno, ya que integramos nuestro bife de chorizo, vamos a integrar nuestros vegetales. Mano. Gracias, mano. Zanahoria. Calabaza. Poquito de sal y pimienta, mano, por favor. Poquita sal. Poquita pimienta. Y esta es nuestra salsa. Vamos a dejarle un minuto de cocción aquí para que nuestra salsa quede bien cocida. Y en este momento, mano, mi pasta. Mano. Gracias, mano. Vamos a integrar nuestra pasta. Aquí yo les recomiendo que le midan a la pasta. Si ustedes les gusta mucho la pasta, bueno, ponen mucha pasta. En caso de no ser tan comelones, bueno, pues poca pasta. Y esto sería todo. Entonces ya nada más queremos que toda nuestra pasta quede impregnada de nuestra salsa. Sarteneamos un poco. Mano, ¿qué tal huele esta pasta? Buen olor. Gracias, mano. Vamos a darle un minuto para que nuestra pasta quede bien caliente. Y bueno, ya le emplataremos y le daremos brillo a esta pasta. Bueno, pues nuestra pasta ya está. Ya únicamente lo que hace falta es emplatar. Y bueno, vamos a darle brillo a este lindo plato. Que como pueden ver, quedó bien firme nuestra pasta. Aunque esté así de firme, está muy bien cocida. Les recuerdo, este es el punto al dente. Esta proteína. Vean qué bonito color de nuestros vegetales. Bueno, es lo que nos falta. Mano, queso. Gracias, mano. Bastante queso parmesano. Y su toque final. Mano, mi perejil, mano. Gracias, mano. Y, mano, ¿con qué vamos a acompañar esta rica pasta? Mano. Cerveza. Una cerveza fría en un tarro bien helado. Cerveza oscura mexicana de preferencia. Buen provecho. Espero les haya gustado esta pasta. Les recuerdo hacer tortelloni. Esta es una pasta corta. Recuerden las pastas cortas y las pastas largas como el espagueti, que posteriormente haremos uno. Con bife de chorizo, vegetales, hojuelas de chile de árbol. Y no se despeguen porque todavía falta la receta para después de esta pasta, que va a ser un pan francés. Ingredientes: pan de caja, huevo, leche,
Esencia de vainilla, canela en polvo, azúcar glass. De fruta hoy le vamos a poner plátano, pero pudiera ser fresa. Y mantequilla. Bueno, comencemos. Comenzamos con huevo. Vamos a ponerle el equivalente a 3 o 4 cucharadas de leche. Unas 5 gotas de esencia de vainilla. Canela en polvo. Y batimos. Aquí vamos a ver la consistencia de nuestra mezcla. Queremos que quede un poquito más líquida, ya ponemos un poquito más de leche. Pondremos mantequilla, poca mantequilla, lo único que queremos es que cubra nuestra mantequilla el sartén. No queremos que nuestro pan vaya escurriendo de mantequilla. Con esta mantequilla es suficiente. Ya tenemos aquí nuestra mezcla. Pasamos nuestro pan por ambos lados y a la sartén. Bueno, como pueden ver, ya volteamos nuestro pan francés. De un lado ya está dorado. Vamos a esperar que dore igual del otro lado para, bueno, sacarlos del fuego y servirlos. Nuestro pan francés ya está bien dorado y, bueno, emplatemos. En este momento hay gente que le gusta con mantequilla. Nosotros no le vamos a poner mantequilla, pero bueno, le vamos a poner un poco de plátano. Puede ser miel maple o mermelada de fresa, lo que ustedes decidan. En esta ocasión los vamos a preparar con miel maple. Bastante miel maple. Mano, su toque de azúcar glass. Perfecto. Y bueno, en este caso fue con miel maple y así de fácil es un pan francés. Bueno, pues espero que las recetas de hoy hayan sido de su agrado. Fueron recomendaciones. No olviden ver el video, darle like al video. Y bueno, pues dejen sus comentarios y sus sugerencias para las recetas que quieren tener aquí en su programa. Recuerden, Cocinando de la Mano va a estar aquí pronto con ustedes. Bye, mano.